Buenas tardes. Entramos ya en la última sesión de este simposio que muy optimistamente hemos definido como de puesta en común y conclusiones. Las conclusiones a las que podamos llegar necesitarán reflexión y estudio. Todo el simposio ha sido grabado y está ya disponible en nuestra página web en lo que es la sesión primera. Hoy estará también la segunda y a partir del lunes estarán todas las sesiones allí para poder ver con calma y reflexionar sobre todo lo que se ha dicho. Por otra parte, los lexicógrafos de nuestro Instituto de Lexicografía han estado tomando notas de apreciación y de valoración personal de todo lo que aquí se ha dicho y ya tenemos un primer documento hecho con una gran celeridad sobre ello, pero necesita igualmente un periodo de reflexión. De modo que esta mesa redonda, para no levantar excesivamente y de modo injustificado las expectativas, va a consistir en que los directores de cada una de las mesas redondas, por el orden en que éstas tuvieron lugar, expongan su visión de lo que allí se trató y hagan, por supuesto, todos los comentarios a título personal que consideren oportuno. Agradecemos extraordinariamente la participación de todos ustedes, que además ha sido una participación activa con intervenciones sumamente interesantes para nuestros objetivos. Pero nunca hemos ocultado que el objetivo de este simposio es fundamentalmente el de que la Academia, a 3 semanas de haber presentado la 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española, continúe recibiendo información de primera mano para reflexionar en una especie de año sabático sobre lo que deba ser la próxima edición, la 24ª, que empezaremos a preparar tan pronto como tengamos no solo las ideas claras, sino también las decisiones tomadas en el órgano académico al que compete esto, que no es otro que el Pleno de la propia Academia. Por lo tanto, este simposio tiene una finalidad egoísta por parte de la Real Academia Española, aunque hemos querido abrirlo a todas las personas que nos parecían que se podían interesar en el mismo, y por eso hemos comunicado el simposio a universidades, institutos de investigación, fundaciones y academias, y la respuesta ha sido realmente muy apreciable, muy significativa y muy de agradecer por nuestra parte. Sin más demora, pues, el orden, si no recuerdo mal, de las mesas redondas comenzó con don Pedro Álvarez de Miranda. En segundo lugar fue José Antonio Pascual, Guillermo Rojo y Juan Luis Cebrián. Pero yo no tenía mesa redonda. Ya lo sé, pero tú entonces hablarás también al final, dirás lo que tú quieras. Has abierto el simposio y vas a cerrar la mesa redonda. Pedro. Muchas gracias, buenas tardes. Después de estos 3 intensos días de ponencias y de mesas redondas, creo que todos tenemos la sensación de que aquí se ha producido una auténtica tormenta de ideas. En el documento al que se refería el secretario y que acaba de pasarme y que todavía no he podido leer, hay una relación de 90 ideas, que no está mal, que habrían sido, bueno, incluso podrían ser más, ¿no? Pero en fin, 90 ideas emanadas de estas 3 sesiones. Ideas muchas veces coincidentes, otras no tanto, y como suele ocurrir en estos casos, resulta bastante difícil sacar conclusiones. Me corresponde hacerlo en lo que se refiere, yo lo he interpretado así, a la jornada del miércoles, no solo a la mesa redonda, sino a toda la jornada del miércoles, la única a la que pude asistir en su integridad, la denominada lexicografía y lingüística, que estaba dedicada, como digo, a las relaciones entre lexicografía
y lingüística, aunque si me lo permiten no me limitaré a lo que en esa jornada se trató, sino que también añadiré algunas reflexiones personales. He tenido que faltar algunas intervenciones, pero afortunadamente espero ver los vídeos de todas ellas que ya están colgados en la página de la Academia. Pensemos que la historia de las relaciones entre lexicografía y lingüística, o mejor, la historia posterior al ingreso de la lexicografía en los dominios de la lingüística es una historia relativamente joven, no tiene mucho más de 50 años. Son antiguos los diccionarios, y aquí se ha hablado de algunos diccionarios antiguos. Son antiguos los diccionarios, eso desde luego, y los autores de diccionarios. No siempre, pero sí alguna vez llamados lexicógrafos. Digamos que antes de haber lexicografía hubo lexicógrafos y sobre todo hubo diccionarios. Pocos lexicógrafos dejaron reflexiones sobre su oficio, pero a partir del siglo XIX algunos sí lo hicieron. Y en el ámbito hispánico de manera muy inteligente, por ejemplo, Vicente Salvá o Cuervo. A finales de la primera mitad del siglo XX, Menéndez Pidal, en su famoso prólogo al diccionario Vox, hizo otro tanto, o Julio Casares en un libro verdaderamente pionero, La introducción a la lexicografía moderna, que como saben es de 1950. Pero el ingreso de la lexicografía en el mundo académico o universitario de la investigación lingüística no se produjo hasta un congreso celebrado en la Universidad de Indiana en 1960, cuyas actas se publicaron 2 años después con el título Problems in Lexicography. Es el primer encuentro universitario de lexicografía, hace poco más de 50 años. Desde entonces, el crecimiento de la reflexión sobre la elaboración de diccionarios, es decir, sobre la lexicografía, o el progreso de lo que a veces se llama teoría lexicográfica o metalexicografía, ha sido espectacular desde el punto de vista bibliográfico. Incluso se ha podido producir una cierta hipertrofia de los desarrollos teóricos frente a las realizaciones efectivas. Ese peligro al que don Manuel Seco se ha referido con cierto humor y con un símil muy expresivo, cuando ha alertado sobre una cierta prevalencia de los lexicógrafos teólogos sobre los lexicógrafos misioneros. Creo que no se puede decir que en estos 3 días hayamos hecho teología lexicográfica, sino que a través de muchos casos prácticos y de muchas realizaciones concretas hemos pisado el terreno, hemos tenido los pies sobre la tierra, sobre nuestra tierra de misión. El caso es que el estatuto lingüístico de la lexicografía hoy no lo discute nadie. En la mesa redonda del miércoles, el profesor Quesada abogó por una mayor profesionalización de la lexicografía frente a la figura del lexicógrafo aficionado, más o menos folclórico, decía él, que se dio con frecuencia en países de América y en realidad en todas partes. Por la mañana, el profesor Tarp llegó a decir que lexicografía y lingüística son disciplinas diferentes y que el debate entre ambas debe liderarlo la lexicografía. Nada de complejos de inferioridad, por tanto, la lexicografía no es una pariente pobre de la lingüística, vino a decírsenos. Otro hecho indiscutible que también ha estado presente en estas sesiones es el de lo que podríamos llamar el giro lexicista de la gramática que se ha producido en las últimas décadas, el enorme interés que despiertan las relaciones entre léxico y sintaxis. Creo que es exacto decir que muchos gramáticos han descubierto, acaso un poco tardíamente, pero con gran interés y hasta con fascinación, el léxico. Y eso los ha llevado a la lexicografía y a sus problemas. Por ese descubrimiento no cabe sino felicitarse muy mucho. La profesora Compani, en la mesa redonda, reclamó una visibilidad cada vez mayor de la gramática en los diccionarios. Una de las ideas más repetidas en estos días ha sido la de que un diccionario digital
no es un diccionario de papel trasladado a otro formato, sino que entre ambos se produce un cambio de paradigma. Yo estoy de acuerdo con esta idea, pero quisiera contrapesarla con otra reflexión que es absolutamente perogrullesca. Las lenguas, o los países, o las instituciones, o las empresas editoriales que tienen ya a sus espaldas un recorrido lexicográfico convencional amplio y de calidad, tienen mucho ganado ante el reto digital frente a los que no lo tienen. A partir de un buen diccionario en papel o de tipo convencional, se podrá hacer un buen diccionario en soporte digital o incluso un muy buen diccionario digital. Mejor, digo, incluso más útil y más versátil que su punto de partida convencional. Pero a partir de un mediocre diccionario convencional solo se podrá hacer un producto digital también mediocre. O incluso peor que mediocre, porque saltarán más a la vista sus deficiencias. Ya he dicho que iba a decir una perogrullada, pero a veces merece la pena meditar sobre las perogrulladas. Alguna vez he dicho, y me parece apropiado recordarlo aquí, que en lexicografía no hay atajos. Solo hay una receta, sean cuales sean los soportes. Igual que aquel político que decía programa, programa y programa, la consigna creo que tiene que ser esta: trabajo, trabajo y trabajo. Esto ya no es tan perogrullesco. Alguna vez se ha oído decir aquí que la informática y la red nos han ahorrado mucho tiempo y mucho trabajo, pero que también, por otro lado, la información hiperabundante retrasa nuestro trabajo. Esto es verdad, desgraciadamente, y pondré solo un ejemplo. Estamos muy orgullosos de nuestros corpus, pero hoy en día una herramienta que no es un corpus lingüístico, me refiero a Google Libros, no es raro que nos permita retrodatar hasta en un siglo o incluso más la primera documentación que arroja un corpus. Se refirió a ello, por cierto, el profesor Cannella. Ahora bien, todo el que haya manejado esa herramienta sabe que las búsquedas en ella son bastante penosas, que están llenas de trampas. No olvidemos que están muy lejos de ser un corpus propiamente tal. Y desde luego, si queremos datar no una palabra, sino una acepción, en cuanto la palabra tenga una cierta frecuencia, la búsqueda se torna prácticamente imposible. Así pues, de cara al futuro, en la era digital o en cualquier otra, lo que está claro es que tenemos una inmensa tarea por delante. Estoy convencido de que la lexicografía española tiene, por lo pronto, que reconocer su déficit. Déficit, desde luego, más cualitativo que cuantitativo frente a la inglesa, la francesa, la italiana, la alemana o la catalana, con la dificultad añadida de la inmensa extensión geográfica del español. En la mesa redonda del miércoles no pude disimular la envidia que produce el hecho de que el catalán disponga ya de un diccionario descriptivo de los siglos XIX y XX con más de 100.000 entradas que está prácticamente terminado. Algo que, por supuesto, no tenemos para el español. Claro que, para decirlo todo, creo que desde muchas lenguas tienen motivos para envidiarnos un diccionario que nosotros sí tenemos. Para el español de España de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI tenemos uno de los mejores diccionarios del mundo. Me refiero, claro es, al diccionario del español actual de Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos en su segunda edición actualizada. Finalmente, un par de asuntos más por si pueden dar lugar al debate o pueden tener alguna utilidad. Primero, uno de ellos arranca del contraste que, en mi opinión, se produjo en la mañana del miércoles entre la ponencia del profesor Bosque, en la que reclamaba la realización de un diccionario cada vez más rico en la cantidad y en la variedad de las informaciones, un diccionario cada vez más inclusivo, y la ponencia del profesor Tarp, que se refirió varias veces a la sobrecarga informativa como un peligro de los diccionarios, porque esa sobrecarga, decía él, obstruye el acceso a los datos y la recuperación de información.
Seguramente lo que ambos decían es conciliable mediante unas herramientas modulares muy bien diseñadas que muestren los contenidos a demanda, en función de las necesidades y apetencias de cada usuario. Esta ha sido una idea también muy repetida en este simposio. No hay que perder nunca de vista la multiplicidad de usuarios y sus diferentes expectativas. Tampoco me parece un problema en absoluto menor el tamaño de la pantalla del terminal, pues desde luego no es igual una pantalla de un ordenador de sobremesa que la pantalla de un móvil, ni siquiera aunque sean los móviles cada vez un poco más grandes. Y para esto supongo que los diseñadores informáticos tendrán que agudizar extraordinariamente el ingenio. La segunda cuestión a la que quería referirme, y con esto ya termino, en cambio, esta segunda apenas se ha suscitado en estos días, pero creo que conviene ponerla también sobre el tapete. Me refiero a la oposición entre descriptivismo y normativismo. Suele decirse a menudo que el diccionario de la Academia es un diccionario normativo. Yo suelo replicar que le falta bastante para ser un buen diccionario normativo y que lo que le falta es, paradójicamente, más descripción. La norma emana de la descripción del uso y, por ello, el diccionario que mejor puede orientar sobre el uso y la norma es el que tiene una base descriptiva más sólida y más ancha. Dicho de otro modo, un buen diccionario descriptivo es más normativo, es más orientador del uso que un mal diccionario normativo. Una prueba de cómo debe la Academia conciliar exhaustividad descriptiva y suave normativismo, no prescriptivismo, un buen ejemplo de ello, digo, es la nueva gramática de la lengua española. Le falta a la Academia hacer otro tanto en el terreno lexicográfico, lo que representa indudablemente una tarea muy ardua, con lo cual volveríamos a lo de trabajo, trabajo y trabajo. Tarea que apunta, en mi opinión, al objetivo de lo que podemos llamar el diccionario total, pancrónico y panhispánico, que desde luego nunca será concebible ya en soporte papel, que habrá de tener una gran cantidad de niveles y posibilidades de consulta y del que no sería tampoco descartable que emanara todavía algún subproducto o producto derivado en soporte papel. Esto es todo. Muchas gracias. José Antonio Pascual. Muchas gracias. La mesa redonda, proyectos lexicográficos volcados hacia la edición digital, tiene un interés grande en esta corporación por cuanto que de algunos de estos productos nos podemos beneficiar y otros de ellos nos muestran que se va por un camino perfectamente razonable en el trabajo de la Academia. Lo expondré citando rápidamente algunos hechos de las distintas intervenciones en esta mesa. La primera fue de José Antonio Millán, que, claro, nos mostró cómo se ha reciclado un diccionario en papel como el de la Academia, cómo se ha organizado y cómo en soporte magnético puede tener un acceso incluso superior al que ha tenido después en la red. Es decir, se pueden hacer todo tipo de búsquedas o muchas que en el caso del papel hubieran sido imposibles. Yo a veces he explicado a traductores que se empeñaban en encontrar la palabra que significaba algo así como ese tipo de traje que tiene chaqueta, chaleco y pantalón, y para dar conterno la mejor forma era entrar en ese CD y buscar chaqueta, y seguro que y efectivamente en alguna de las ocasiones en que aparecía chaqueta unido a pantalón, ahí aparecía la palabra terno. Es un procedimiento de búsqueda, aparte de la comodidad que ese procedimiento suponía en el propio ordenador. Naturalmente, aunque no tenga las mismas posibilidades el diccionario que está en la red, nos facilita a todos la tarea, indudablemente. José Antonio Millán tuvo
una segunda parte en su intervención que a mí me parece relevante por lo que respecta al hecho no de la manera de trabajar en estos productos que vamos a llamar reciclados a partir del papel, sino en la posibilidad de ir contando cada vez más en el ordenador, en el propio ordenador, una serie de elementos que antes estaban en la biblioteca. He siempre pensado en el esfuerzo heroico del diccionario histórico de la Real Academia Española, en que había que salir de la que es ahora Sala Dámaso Alonso a la biblioteca a ir viendo ficha a ficha. Ivón Sarasola, que es el autor del diccionario de Michelena del euskera, contaba en San Millán, cuando don Víctor García de la Concha organizó allí una reunión para ver cómo se podía hacer el histórico, que había que calcular que la biblioteca debía estar a la espalda precisamente del lexicógrafo para tardar el menos tiempo posible para llegar hacia los fondos bibliográficos. Bueno, es que ahora eso ya resulta anticuado, ahora tiene que estar en el propio ordenador. La intervención de José Antonio Millán, sencilla, fue muy relevante precisamente para ponernos de verdad en el comienzo de esta mesa en la situación de qué podemos encontrar los usuarios en el diccionario. La segunda intervención de Véronique Montemont tuvo para mí un interés grande porque se trataba del reciclaje de productos importantes para la lexicografía francesa, el trésor de la langue française, que yo tenía en CD-ROM, que no me lo compré cuando estaba en papel y al que accedemos hoy en la red directamente, lo cual es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Pues porque muchísimos términos que surgen en el 18, y esto yo lo aprendí precisamente de Guillermo Rojo, el 80% de lo que encontramos hoy en nuestros diccionarios viene del siglo XVIII. Y si del siglo XVIII vienen muchas de estas voces de la química, de la medicina, de la biología, curiosamente, muchas veces no vienen directamente del griego científico ni del latín científico, sino que vienen a través del francés o luego a través del inglés. La posibilidad del trésor para nosotros es muy importante, pero me importa no solo el trésor, sino también este diccionario medieval que se está haciendo en Nancy. Es un centro que lo que ha hecho es, después de un trabajo fuerte del trésor, se ha reciclado a su vez también para otros proyectos europeos, como el Diccionario Etimológico de las Lenguas Romances. Y ahí los productos que se están haciendo son importantes para el francés, son importantes para nosotros, pero también abren un camino, y al final me referiré a ello, de qué podemos hacer nosotros a partir de experiencias como estas. María Pilar Perea, en una dirección muy parecida, nos explicó algo que es fundamental, que es una lengua que tiene, yo diría que un diccionario histórico, como es el catalán, que tiene el Diccionari Català Valencià Balear de Alcover. Ese diccionario, claro, sometido a un proceso de adaptación al soporte magnético y, naturalmente, en una base de datos, nos da una idea importante de la extensión dialectal de las palabras, de las distintas formas. Nos permite hacer fronteras, es decir, es un reciclaje muy razonable que, junto al de otros elementos también de la lexicografía catalana, pues brinda hoy al investigador en el ámbito del catalán de unos productos que, naturalmente, por su acceso y por el acceso más refinado a todo lo que contienen, suponen de verdad un avance enorme frente a los proyectos anteriores. Es evidente que en nuestra lengua, yo creo que había una edición, un diccionario de Schell, en que había transcripción fonética de la pronunciación. Sé que para nosotros ese hecho de lo fonético podría representar un problema en una lengua en la que la pronunciación es tan variada. Pero, naturalmente, el proyecto que se nos ha expuesto para el gallego por José Luis Regueira me parece revelador, me parece muy interesante, incluso adaptable precisamente a los distintos tipos de pronunciación, y fue una experiencia que para mí no había tenido hasta este momento la posibilidad de que un diccionario dé cuenta precisamente de la pronunciación. Y finalmente Pello Salaburu nos está exponiendo pues
Algo que es importante para una lengua que tiene uno de los mejores diccionarios de las lenguas de España, que es el euskara, que es precisamente el diccionario que inició Luis Michelena. A partir de ese diccionario hay que hacer otros trabajos, y son trabajos que se hacen por medio de dos corpus. Naturalmente, no hay que explicar aquí que un corpus de pequeño tamaño permite un refinamiento mayor en el caso de la caracterización de los datos. Pero a partir de estos corpus, Pello Salaburu está haciendo un diccionario, en el caso del euskera, que está bastante avanzado, que tenía como novedad que empezaba en la C, novedad que ustedes comprenderán que para mí no es relevante, o en la F, que no me parece decisiva, pero que este diccionario dentro de 3 años estará terminado, con lo cual el euskera va a tener, a partir de un banco de datos bastante amplio, un diccionario puramente, no un diccionario que se traduzca al español, que se vean a qué corresponden los términos del vasco en el ámbito del francés, sino un diccionario como nuestro, y que me parece que está bien, dado que además en ese diccionario no hemos podido ver una serie de especificaciones que tienen interés del ámbito de lo sintáctico, etc. Pero miren ustedes, estos productos no son realmente novedosos para nosotros, porque en la academia se han hecho productos parecidos, pero sí creo que nos aseguran la importancia que es contar con este tipo de materiales básicos que facilitan notablemente nuestra tarea. Creo que es en la Crusca donde existen ya los diccionarios, las distintas ediciones del diccionario de la Crusca que se pueden consultar. Ustedes se dan cuenta, y vuelvo a repetir la idea de que una gran parte del léxico español surge a partir del 18, del léxico español que está registrado en los diccionarios. Esto no tiene nada que ver con una realidad de la que nosotros estamos obteniendo una fotografía que no corresponde a la realidad misma. Pero en estas condiciones, ¿se dan ustedes cuenta de lo que significa tener 23 ediciones de un diccionario, y que además las tenemos precisamente en la propia red, cuando no existían esos materiales? La academia tenía una riqueza frente a cualquier institución precisamente por tener todos los ejemplares, las distintas ediciones de la academia. Es que hoy cualquiera de nosotros, ante un problema, puede seguir el rastro del léxico precisamente desde el 18 hasta nuestros días. Y puede ser que en el diccionario una voz haya sido acogida 40 años después de que se hubiera comenzado su uso. Pero vamos viendo que muchísimas palabras entraron en 1936, otras a finales del 19, y todo ese hecho de lo que es la riqueza que supone tener todas esas ediciones del diccionario de la academia, ustedes se suponen que, además de tenerlas en fotografía, en nuestro ordenador, mejor dicho, en la red, de poder acceder a ellas, ustedes se suponen que estuvieran relacionadas entre sí y que fuéramos viendo los distintos caminos en que una palabra adquiere una segunda acepción, o en que pierde una, o que se pierde la palabra, o que salta en paracaídas otra y cae en una edición determinada del diccionario. Es decir, productos reciclados como aquellos a los que me he referido, naturalmente son para nuestra academia importantes, pero no solo porque nos sirvan, sino también porque nos muestran caminos que podemos recorrer. Tengo que reconocer que hace unos cuantos años, cuando empezó a hacerse el diccionario histórico, don Víctor García de la Concha tuvo la buena idea de poner en la red el fichero de la academia. El fichero de la academia pues tiene de todo. Tiene palabras que son problemáticas, pero tiene ahí documentaciones únicas. Adelantan muchísimo la información. Y aunque esta mesa no es una mesa, yo creo que tan atractiva como otras a las que he asistido, donde la academia tiene que aprender de ámbitos que no son a veces los propios de la academia cosas, esta mesa nos muestra que vamos por un camino muy razonable, precisamente en haber ido poco a poco poniendo en la red una serie de materiales que no estaría mal seguir refinándolos, que nos sirven indudablemente en la academia y que sirven a todo el mundo. Y esa es la síntesis que yo quisiera hacer de esta mesa. Muchas gracias por su atención. Guillermo Rojo. Muchas gracias. Buenas tardes otra vez.
Me corresponde a mí hacer una reseña que será muy rápida, como van a ver, de las dos sesiones que tuvieron lugar ayer por la mañana. No tiene sentido repetir lo que todos tuvimos ocasión de oír, así que me limitaré a decir que ahí tenemos, y evidentemente todos necesitamos más tiempo, y gracias a la idea de ponerlo todo en la página de la Academia y poder oír otra vez todas las intervenciones, tenemos 8 historias distintas con un argumento. Son 8 variantes de una invariante. La invariante es como 8 diccionarios que pertenecen a lenguas distintas, a veces muy distintas entre sí, que tienen orientaciones diversas, pero que todos ellos han sido concebidos, permítanme la simplificación, al estilo tradicional. Se han ido adaptando a lo largo de los últimos años a este que estamos llamando el mundo digital. Ahí pudimos todos oír y aprender todos de la experiencia que Miguel Barrero nos contó de los productos lexicográficos de Santillana, Laurent Catac, de qué es lo que ha ocurrido con las diversas ediciones y formatos del Robert, Michael Profit con el OED, que está ahí para todos, poniéndonos siempre los dientes largos, ¿no? Ana Rosa Semprún con la parte de Santillana que tiene que ver, perdón, de Santillana, de Espasa, que tiene que ver con el diccionario de la Academia o de las academias, Mario Cannella con el Zingarelli, Concepción Maldonado en una línea distinta de las otras, pero que entra, como he dicho hace un rato, como una variante más de ese invariante general, cómo los diccionarios didácticos se adaptan también a este mundo, con además todo lo que pudimos oír esta mañana en la última de las mesas redondas acerca de la explotación en las clases y para estudiantes de secundaria de productos de este tipo. Katrin Kunkel-Ratzum sobre la historia de los 134 años del Duden, pero centrada, como es lógico, en la evolución de los últimos años y el cambio que ha experimentado la obra. Y Mauro Vilar, la historia del diccionario Wise, como todos los demás, concebido, realizado, publicado en un mundo bastante distinto del que tenemos ahora, y cómo a lo largo de estos últimos años como todos los demás diccionarios, han ido incorporando utilidades, han ido incorporando elementos, posibilidades de consulta, remisiones, hiperenlaces, navegabilidad, etcétera, etcétera, que cuando esos diccionarios fueron concebidos y cuando aparecieron las primeras ediciones, yo creo que no podían ni ser imaginados. En la mesa redonda de esta mañana, la primera de las dos mesas redondas de esta mañana, se planteaba un tema que, como todos los demás, es un tema vertebral de este simposio. Pero claro, aquí teníamos a lo largo de toda la mañana la posibilidad de oponer dos visiones contrapuestas de lo que, simplificando otra vez, pero es el mismo objeto, ¿no? Es decir, cómo se ven los diccionarios desde el mundo de las empresas que comercializan diccionarios y en la que coordiné yo, ni siquiera eso, sino que son empresas de actividades y servicios muy generales, pero que utilizan, como es lógico, los recursos léxicos. De modo que en el planteamiento que yo propuse a quienes participaban en esa mesa redonda, para evitar esas dispersiones que a veces son tan incómodas en actos de este tipo, les pedí que centraran la intervención en esa doble pregunta que planteé, ¿no? Es decir, cómo la empresa a la que cada uno de ellos representaba esta mañana, la empresa a la que pertenece, a veces con puestos de alta dirección o la presidencia incluso, utilizan diccionarios, pero en general recursos léxicos y todavía un poquito más en general recursos lingüísticos, y por otro lado, de qué modo los productos fabricados por esa empresa podrían
repercutir, mejorar, cambiar el trabajo de los lexicógrafos o de los lingüistas. De las exposiciones iniciales y de sus respuestas a las diferentes e interesantísimas preguntas formuladas por los asistentes, yo creo que se deduce que existen unas magníficas perspectivas de colaboración en el futuro, siempre mediante la colaboración, me parece a mí, esto no se dijo así, es mi interpretación, la reunión de especialistas de las dos ramas, es decir, sin renunciar los componentes de esta asociación a la formación básica, aunque naturalmente tienen que entenderse. Es decir, olvidando, espero que ya para siempre, aquello que se llevaba entre nosotros no hace tanto tiempo, de que se podía aspirar a ser el mejor lingüista entre los informáticos o bien el mejor informático entre los lingüistas. Bueno, yo creo que eso ya no tiene ningún sentido, no es el camino que hay que adoptar. Los lingüistas hacemos una cosa, los informáticos hacen otra y sin perder los papeles tenemos que aprender a colaborar en esos proyectos generales. Y esa colaboración es ya muy importante. Lo es, sin duda. Y algunas de las cosas que vimos esta mañana a través de las presentaciones de las empresas que estuvieron aquí y en la que, por cierto, aprovecho para recordar que por un desgraciado accidente de última hora que no se pudo solucionar de mejor forma, la representante de la empresa IBM no pudo estar con nosotros esta mañana. Pues decía que esto, sin duda, exige una colaboración, exige ahora mismo ya mucho diálogo y, desde luego, no desviar la atención de los objetivos finales, que son largos, son ambiciosos y son importantes. Y está claro que todo esto requiere mucho esfuerzo, requiere mucho trabajo y requiere también bastante tiempo. Y como decía el profesor Bosque, también dinero, pero yo también lo he dejado para el final, no solo para jugar un poquito con el tempo, ¿no? Y esperar a ver si lo digo o no, sino porque en mi ingenuidad yo sigo pensando que el dinero es más fácil de conseguir si tenemos ideas y que si no tenemos ideas, aunque tengamos dinero, no vamos a llegar a ningún sitio, porque lo importante, sin duda, es lo otro. Es decir, que necesitamos en lexicografía computacional, en los diccionarios en el mundo digital y en general en todos estos áreas, en todas estas zonas en las que trabajamos lingüistas e informáticos, necesitamos planes y unos planes sólidos, bien establecidos, a corto, largo y medio plazo. Y necesitamos, yo creo que eso también se puede deducir de algo de lo que vimos esta mañana, necesitamos información, todos necesitamos información. Alguna que otra vez descubrimos mediterráneos, sobre todo los lingüistas, ¿no? Y no es lógico, hay que mejorar el nivel de información que tenemos con respecto a lo que se está haciendo en otros casos. Y termino con una conclusión personal, espero que no consideren ustedes que es desviada ni interesada. Hace ya muchos años, cuando Michael Faraday, que ustedes recordarán es el padre del electromagnetismo, se encontró con el primer ministro Gladstone en una reunión, Gladstone le preguntó a Faraday, mire usted, ¿y eso de la electricidad, del electromagnetismo, eso para qué sirve? Y Faraday le contestó, pues mire usted, señor ministro, la verdad es que no lo sé muy bien, pero sí sé que usted cobrará impuestos de ello. Bueno, pues eso, ya se puede ver a dónde voy, ¿verdad? Hemos hablado mucho de tecnología, hemos hablado mucho de aplicaciones, pero nada, absolutamente nada puede hacerse sin un esfuerzo mantenido en la investigación básica. Investigación básica tanto en informática como en lingüística computacional como en lingüística, por supuesto. Nada puede hacerse sin el desarrollo de recursos básicos de investigación que sirvan para que progrese nuestro conocimiento de las lenguas y podamos así construir, entre otras cosas,
mejores diccionarios, que por cierto creo que son también recursos básicos. Muchas gracias. Juan Luis Cebrián. Buenas tardes. A mí me tocaba coordinar la mesa en donde se trataba de definir quién paga el guateque, pero y quién lo cobra. Pero claro, también se ha visto que para definir quién paga el guateque hay que definir en qué consiste ese guateque. Es decir, o sea, si va a haber alcohol o no, y si se va a bailar o va a haber música, ¿no? Entonces, a lo largo de todo el ciclo de conferencias yo creo que ha estado claro una cosa. Primero, que nos encontramos ante un cambio de paradigma, y ante una nueva civilización, ante una cultura radicalmente nueva. Yo llevo trabajando en cuestiones sociológicas y sociopolíticas de la red y relacionadas con la sociedad de la información más de 15 años, y creo que hay algunos principios que no conviene olvidar cuando estamos hablando del diccionario digital. El primero es que estamos ante una tecnología de integración y no de sustitución. Y una tecnología de integración no se limita simplemente a hacer de otra manera más rápida, más eficiente o más profesional o más barata lo que se estaba haciendo, sino que permite hacer otras cosas. Eso hace que finalmente los diccionarios en la red pues no sean diccionarios, y los periódicos en la red no sean periódicos, y la realidad virtual no sea simplemente una transformación de la realidad real, por así decirlo. Y esto yo creo que es el conflicto fundamental que tenemos y que tienen los editores de diccionarios y que tiene cualquiera que se acerca a este debate respecto a cómo comportarse. Porque estamos siempre pensando en la transformación digital, las empresas editoriales, de información, de libros, de diccionarios, cómo transformamos digitalmente nuestro negocio. Y nuestro negocio no se puede transformar digitalmente, se tiene que crear digitalmente. Y a partir de ahí el conflicto, sobre todo en las generaciones que no hemos sido educados digitalmente, que no somos nativos digitales, es un conflicto grave. Hasta ahora ninguna empresa cultural del mundo, ninguna, se ha transformado. Y cuando hablamos de nuestros competidores son Google, Yahoo, Amazon, Facebook, todo empresas que no se han transformado, sino que son, por así decirlo, nativas digitales y que han entrado en sectores que inicialmente no les correspondía. Lo digo porque oyendo a Miguel Barrero esta mañana decía, bueno, un diccionario es un buscador, un diccionario es un agregador, un diccionario tiene sonidos, es un traductor automático, es todas esas cosas, un diccionario en la red. Pero un buscador, que es Google o que es Yahoo, o un agregador, que hay muchos muy importantes, se plantean desde un punto de vista original completamente diferente. Por lo tanto, y el otro día lo hablaba con el profesor Bosque, si hablamos del diccionario digital, no podemos pensar en que vamos a tomar la planta del diccionario y meterla en soporte magnético o soporte binario, soporte informático, porque no es eso. Es una planta digital. Y lo que nos tenemos que preguntar es si la cultura digital admite plantas, si admite modelos, que es uno de los problemas más serios que tenemos en el mundo de la digitalización. Pero, por lo tanto, esta mañana hemos oído a Barrero y a Santos Palachi que los diccionarios iban a ser empresas de servicios, consultorías, asesorías, y que ya veríamos que tenían que estar integrados en el resto y de hecho están integrados ya, hay sistemas de autocorrección y de traducción integrados, y todos tenemos nuestros sinónimos en la barra del ordenador desde hace mucho tiempo, ¿no? Bien, la conclusión es que los editores de diccionarios, me refiero a los editores comerciales, no sabemos, yo efectivamente soy editor de Santillana, no sabemos cómo va a ser esto, cómo se van a comercializar. La ventaja es que nadie lo sabe y, por lo tanto, estamos sometidos a prueba y ensayo. Andrés Pedreño ha sugerido algunas fórmulas muy interesantes. El registro.
he de decir que la experiencia comercial que tenemos del registro en España es muy pobre. Es decir, que incluso cuando hay marcas que generan mucha fidelidad en el usuario se resiste a registrarse, aunque sea gratis, salvo que le ofrezcas algo que efectivamente le compense, porque la cultura de la gratuidad y la cultura del anonimato en la red sigue existiendo, incluso aunque uno no sea anónimo, pero uno piensa que sí lo es, y aunque uno esté identificado por su dirección IP y por tantas otras cosas, piensa que nadie sabe que él está operando allí. La sponsorización o la publicidad. Lo que pasa es que todo lo que se hace en la red que no sabe cómo se va a cobrar o cómo se va a pagar, todo el mundo está pensando en la publicidad y en la sponsorización. Y el mercado publicitario tiene unas limitaciones obvias. Ha hablado Pedreño muy explícitamente de la experiencia del usuario. Y yo creo que esto no es solo una teoría. Y es algo muy complicado de entender, porque no es solo la experiencia del usuario, no es solo lo que el usuario demanda, sino el comportamiento del usuario ante el terminal que esté utilizando. Alguien que consulta un diccionario en un móvil lo consulta de manera diferente que se lo consulta en un ordenador de mesa o en una tableta. Y normalmente un investigador no consultará el diccionario en un móvil, estará en su mesa de trabajo con un ordenador. Y en un móvil lo consultará quizás un estudiante o alguien que esté realizando un juego de esos de palabras cruzadas y que necesite saber si la palabra que ha puesto su contrincante está aceptada o no. Por lo tanto, vuelvo a decir, a la hora de hacer una planta digital, el problema es pensar en digital. Y no podemos pensar cómo transformamos, cómo trasplantamos la planta del diccionario al soporte digital, que no es un soporte magnético, me permito recordar a mi amigo José Antonio Pascual solo, que el problema de Internet es que efectivamente es global, es cooperativo, es interactivo, interviene mucha gente y no tiene la seguridad de un soporte magnético que te da siempre la declaración. Finalmente, dos puntos. Uno que ha señalado Pedreño y que creo que es fundamental. El diccionario de la lengua española o los diccionarios de la lengua española tienen una ventaja que no tienen los diccionarios de otras lenguas, que es un mercado de 500 millones de personas. Con los localismos que se quieran, las diferencias fonéticas que se quieran, incluso variantes gramaticales en determinados países, pero efectivamente es un mercado unitario que no tienen los que realizan otros diccionarios, pero que al mismo tiempo tienen que comportar obstáculos de comercialización diferentes en función de los niveles de vida, de desarrollo de los sistemas escolares y universitarios de cada uno de esos países. Y me quería referir a lo que Pedro hablaba de la diferencia entre descriptivo y normativo, porque creo que tiene razón, pero si es descriptivo y con el Big Data estaríamos perdidos. Es decir, ¿cómo hacemos un diccionario normativo que sea utilizado por los tribunales en las sentencias, como ahora y en los autos, por los jueces, simplemente por la acumulación de descripciones o de definiciones? Yo creo que este es un debate importante, porque la academia tiene la autoridad normativa del diccionario. La tiene porque es la academia, no porque las definiciones estén necesariamente bien, sino que los jueces, otro tipo de autoridades cívicas y sociales, entienden que la definición del diccionario es la correcta, incluso si es incorrecta. Ellos entienden que es la autoridad de la academia la que impone la norma o sugiere la norma o digamos como quiera ser. Por lo tanto, en un mundo de Big Data en el que los grandes buscadores tienen más capacidad de acumulación de descripciones o de definiciones que cualquier otra institución, pasaría un poco como con la democracia directa de la primavera árabe y la democracia representativa. Es decir, no podemos asegurar que sea mejor normativamente una acumulación de descripciones realizada, desde los Big Data, que es como de hecho pueden hacerlo las grandes compañías tecnológicas.
Y por último, referirme, porque me ha parecido muy interesante, a la intervención de Aurelia Molina, porque ella lo que ha hecho ha sido una aplicación. No lo ha hecho como una aplicación, pero en realidad ha hecho una aplicación. O sea, ha imaginado cómo los estudiantes pueden utilizar los diversos recursos lexicográficos, diccionarios, gramáticas, ejemplos literarios, etcétera, para sentirse más motivados en el estudio y en el aprendizaje de la lengua. Si ella, y luego lo estaba hablando con ella, si ella hace una aplicación o 10 aplicaciones a partir de esa experiencia, eso sí se puede comercializar. Pero volvemos al problema de quién paga el guateque. Ya está utilizando propiedad intelectual de otros por la que no se paga o por la que no se cobra. Y si no encontramos un sistema de financiación, y hasta el momento no lo hemos encontrado, de esto, pues alguien tiene que pagar a los lexicógrafos, a los académicos, a los que trabajan, a los investigadores en el diccionario. Yo creo que para mí ha sido muy interesante la sesión y todo el ciclo en la parte que he podido asistir, y creo que yo he aprendido mucho y creo que estamos en el inicio de una aventura todavía por descubrir. Estamos en la prehistoria de Internet y tampoco tenemos que tener todas las respuestas, pero por lo menos debemos hacernos las preguntas bien hechas. Nada más. Ignacio Bosque. Muchas gracias. El simposio me ha parecido sumamente interesante. Yo he tomado muchas notas estos días y creo que hay muchas cuestiones controvertidas. Y como tengo que elegir, pues voy a centrarme en 2 cuestiones. Me ha parecido que dábamos por supuesta una distinción que, bueno, no sé, queda implícita y no se ha presentado de manera expresa, que es la siguiente. Tenemos 2 clases de informaciones. Primero, informaciones que ya poseemos y que deben ser trasladadas al formato digital, es decir, las tenemos ya, pero en un formato inadecuado. Y, en segundo lugar, informaciones que no tenemos y que deberíamos tener primero y después de tenerlas, elaborarlas, pasarlas al formato digital. En alguna mesa redonda me ha dado la impresión de que se hablaba como si todo estuviera hecho, es decir, como si todo fuera un problema de conversión. No, no es un problema de conversión. Hay que elaborar un gran número de contenidos. Hace falta para ello equipos, tiempo, financiación. Es decir, insisto que el problema de conversión existe, pero es solo una parte de la historia. Tenemos que elaborar muchos contenidos que completen los que ya poseemos. Y la segunda cuestión es una pregunta mucho más general, que también estaba en el aire y que cada uno hablaba en función de su propia respuesta. La pregunta es: ¿a quién se dirigen los diccionarios? A mí me ha parecido ver que hay 5 destinatarios posibles, pero seguramente mi lista se queda corta y hay muchos más. Los 5 destinatarios posibles que yo distingo son los siguientes. El primer destinatario es el público general. Bueno, todos entramos ahí en cierta manera, ¿verdad? Personas que usan el diccionario como un instrumento porque desean conocer el significado de una palabra o porque quieren hacer quieren comprobar una forma ortográfica o lo que sea. Este es el primer grupo. El segundo grupo es el de los lingüistas, es decir, investigadores de la lengua, y aquí ya, bueno, me da igual que sea en sincronía o en diacronía, que estudian la historia del léxico, la relación entre léxico y gramática o lo que sea. Es decir, especialistas que investigan en el idioma. Segundo grupo. El tercer grupo es el de yo los llamaría profesionales del idioma. Y aquí entran, bueno, escritores y traductores y quizá otros profesionales que no son investigadores de las lenguas, tampoco son usuarios comunes, porque piden a los diccionarios mayor detalle, piden más sutileza, piden más finura en las definiciones y en la delimitación de los sentidos de las palabras. Por eso no los pongo en el primer grupo. El grupo número 4 es el de los ingenieros, es decir, los especialistas en procesamiento del lenguaje natural. Estos profesionales necesitan los diccionarios como base para otros proyectos, pero el objetivo no es el diccionario en sí mismo.
Y queda el último grupo, es el que podríamos llamar público escolar, es decir, el conocimiento del léxico de un niño de 8 años pues no es el mismo que el que tiene un joven de 14 años, de modo que el diccionario también forma parte es un instrumento educativo. De modo que veo al menos estos 5 destinatarios con intereses muy distintos. A todos les interesa el diccionario, por supuesto, todos lo necesitan para cosas muy diferentes. En realidad, si se fijan, esta distinción de intereses y de puntos de vista se puede dar casi, yo diría que casi en cualquier ámbito. Piensen ustedes en un coche. Bueno, tenemos en primer lugar el usuario común que hace un uso, claro, pues instrumental del coche. Todos somos usuarios comunes. Usamos el coche para ir de un sitio a otro, como usamos un martillo para clavar un clavo, ¿verdad? El equivalente del usuario común del diccionario, pues es este. Pero claro, también hay especialistas en motores, ¿verdad? Porque hay motores de combustión interna y motores de explosión y motores de pistón. Y claro, después de todo, como ustedes saben, la energía mecánica se obtiene de la energía química de un combustible y esto es parte de la física. De modo que el equivalente del lingüista pues es el especialista en motores. Y el equivalente del escritor yo diría que es el piloto de carreras o en general quizá el conductor profesional, alguien que vive del coche pero que no investiga el coche. Lo que quiere es que el coche le dé ciertas prestaciones de calidad y de eso exactamente es de lo que hablamos. Y si se fijan al especialista en informática, que por cierto también necesita el diccionario, pues viene a ser como un ingeniero que necesita los componentes básicos de un motor para construir otro motor más grande y más potente, quizá el de un cohete espacial o lo que ustedes quieran. Y queda finalmente el último grupo, el equivalente del alumno que usa el diccionario escolar, es el de un niño que usa un kart con K, que según el diccionario un kart es un coche de pequeño tamaño y escasa cilindrada, sin carrocería, sin caja de cambios ni suspensión, es decir, es un coche mínimo. En nuestro caso es un diccionario con las pocas palabras verdaderamente imprescindibles. Bueno, como ven ustedes, existen muchas formas posibles de relacionarse con un coche, en realidad casi con cualquier cosa. Un diccionario, por supuesto, es una obra, como se ha dicho aquí, también un servicio que admite perspectivas sumamente distintas. Bueno, la imagen del coche pone el acento en la diversidad de intereses, en el hecho de que son las necesidades del usuario las que condicionan la información a la que desea tener acceso. Yo creo que hay otra imagen que enfatiza, en cambio, la necesidad de la cooperación, del trabajo conjunto entre personas que poseen intereses muy distintos. Imagínense ustedes por un momento un territorio extenso, un territorio muy extenso, un territorio con muchos pueblos. Es más, imaginen varios miles de pueblos. Cada pueblo es sumamente interesante en sí mismo por razones arquitectónicas, históricas o culturales en general. Bueno, supongan además que en ese extenso territorio no hay ninguna carretera. Es decir, supongan que no hay ningún camino, no hay ni siquiera un sendero que lleve de un pueblo a otro pueblo y tampoco ninguna vía férrea. La única forma de llegar a cada pueblo es el helicóptero o bien quizá caminando campo a través o algo así. Bueno, yo no quiero exagerar, y a lo mejor estoy exagerando, lo reconozco, pero a mí me parece que nuestros diccionarios son, en cierta forma, como este territorio que acabo de describir. Lo más curioso es que tenemos ingenieros, buenos ingenieros de caminos que saben hacer su trabajo y tenemos incluso proyectos de carreteras y de vías férreas más o menos avanzados. Lo que no tenemos, desde luego, es un Ministerio de Obras Públicas que esté detrás y que apoye nuestros proyectos. O siquiera que crea que hacen falta estas carreteras. No, eso no lo tenemos. Bueno, mientras que la imagen del coche acentúa la diversidad de intereses o la dispersión de enfoques, la imagen del territorio comunicado y articulado enfatiza, en cambio, la necesidad de múltiples vías para vincular conocimientos e intereses.
Obviamente el territorio es el mismo, pero cada uno circula por la carretera que quiere a la velocidad que quiere o puede para ir de un sitio a otro que ha elegido libremente. Bueno, entre las dos imágenes, la imagen del coche y la imagen del terreno comunicado y articulado, yo quiero quedarme con esta segunda, que me parece mucho más positiva, mucho más esperanzadora. Y mucho me temo que sin un Ministerio de Obras Públicas o un equivalente detrás, alguien que financie nuestras carreteras y las vías férreas, pues no está claro que podamos pasar de los planos al terreno. Y bueno, es una cuestión que siempre...